Tengan todos buenas tardes. Estamos otra vez con ustedes para compartir de la palabra de Dios. Y también saludando a todos aquellos que de alguna forma tratan de vernos y también de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Hace ya algunos domingos que estamos transmitiendo. Esperamos que hayan aprovechado cada uno de esos instantes para poder conocer de lo que dice la Sagrada Escritura, pero también de crecer espiritualmente. Porque no basta con conocer la palabra de Dios, hay que vivir lo que ella dice y disfrutar cada momento tal cual la palabra de Dios nos enseña. Saludamos a las 3 iglesias en las cuales participamos. Allá en Chicago, a la iglesia de Crawford. Allá en Summit, Illinois, a la iglesia El Mesías. Y en Berwyn, donde transmitimos, a la iglesia Nazaret. Reciban todos un cariñoso saludo. Pero también saludamos a otras personas que están bastante lejos. Se nos hace difícil contestar los reportes que nos hacen porque a veces son muchos y no tenemos el tiempo suficiente para contestar cada uno. Pero siempre agradecemos que reporten estas transmisiones que estamos haciendo por este tiempo en el cual estamos un poco encerrados en nuestras casas y también limitados en las iglesias. Probablemente dentro de poco ya podamos estar cada quien en su propio templo. Saludamos allá en Guatemala a algunos hermanos que nos escuchan en Santa Lucía, Utatlán. También de San Marcos, en Guatemala. También en El Salvador, algunos estados aquí de los Estados Unidos. Y especialmente enviamos un saludo a José Tamariz, allá del municipio San Mateo del Mar, en Oaxaca. Dentro de poco estaremos transmitiendo nuestro programa radial Encuentro en aquella localidad. Hermanos, mucho gusto de saludarlos. Gracias por su reporte y por su interés. Queremos tocar siempre el corazón de cada persona con la palabra de Dios. Y queremos que cada uno de ustedes pueda sentir que es la palabra de Dios la que nos nutre, la que nos hace crecer espiritualmente, la que motiva nuestra vida. La palabra de Dios es como esa agua que sacia nuestra sed espiritual. La palabra de Dios es como ese alimento que nos hace crecer para que no nos quedemos estancados, tal cual muchos están viviendo sin acudir a la Sagrada Escritura. Estimado amigo, tenemos que conocer cada vez más a nuestro Dios y leer su palabra, por supuesto. Siempre tenemos la oportunidad de abrirla a cada momento, cuando estamos contentos, pero también cuando estamos un poco tristes. Ella nos alegra, nos entusiasma, nos da esperanza. Algunos están sufriendo en los hospitales, algunos están ya muy delicados en su salud. Estamos pidiéndole a Dios por esas personas, para que se preparen si es que les toca marcharse. Porque en cualquier momento cualquiera de nosotros lo puede llamar el Señor para estar con Él. Y es necesario estar listos, haber tenido el perdón de los pecados, tener a Jesucristo como el Señor y Salvador, seguir a Jesucristo, confiar en su sacrificio hecho en aquella cruz, es la que nos da vida nueva, vida eterna. Tenemos que decir muchas cosas. Y una de las cosas que nosotros le decimos al Señor es que le amamos con todo el corazón. Y José, nuestro hermano José Chovín, el pastor José, va a estar interpretando Te vengo a decir. Que usted también pueda sentir que ama al Señor y dígaselo. Mira, Señor, cuánto te quiero, cuánto te amo. Cada día no me canso de decirte que te quiero y gracias porque escucha mi oración. Dejemos al hermano José Chovín aquí con esta participación. Te vengo a decir. Y los que tienen su libro de canto, está en el 420. El libro de canto es el que usamos siempre en la iglesia. Celebremos su gloria, se titula este libro de cantos. Y esta alabanza a Dios dice: te vengo a decir toda la verdad. Te vengo a decir, oh mi Salvador, yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, por el corazón. Yo quiero cantar, yo quiero
llorar, yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Te quiero seguir, oh mi Salvador. Y darte mi ser, mi amigo, mi Dios. Te quiero servir, mi Dios y mi Rey. Te vengo a poner todo lo que soy, recíbelo, Dios. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, por el corazón. Es muy precioso alabar a nuestro Dios y cantarle y decirle cuánto te amo. Todas las noches cuando oramos, cuando nos ponemos a clamar a Dios, llenamos nuestro corazón de gratitud. ¿Qué tantas bendiciones nos ha dado, verdad? Nos da nuestro alimento. Nosotros tenemos cada momento la provisión de nuestro Dios. Estimado amigo, despertar cada día es una bendición, poder ver el sol. Además, agradecemos a Dios el estar todavía vivos. Hay tantas personas que se han marchado como consecuencia de las dificultades que ahora existen en nuestro mundo, las enfermedades que se están contagiando. Pero, estimado amigo, agradecemos a Dios que todavía estamos aquí. Él es el de la voluntad. Si Él quiere que nos vayamos, es su tiempo, pero si quiere que nos quedemos sirviéndole, también es el tiempo de Él. Alabamos a Dios por eso, lo glorificamos con todo nuestro corazón. Sentimos que nuestro corazón está muy agradecido. En las mañanas, cuando nos despertamos, no sé si usted ha experimentado eso, pero se siente muy bien cuando uno se despierta y puede agradecer a Dios el nuevo día. A veces está nublado, a veces está soleado, a veces con calor, aquí a veces con frío, pero agradecemos a Dios porque tenemos vida, pero sobre todo porque somos salvos en Cristo. Estimado amigo, si usted tiene a Cristo en su corazón y lo tiene como Señor y Salvador, va a poder agradecer junto con nosotros la bendición que Él nos da, los recursos que Él nos provee. Ha habido mucha dificultad en este tiempo. Algunos han perdido su trabajo, algunos han perdido aún su ser querido, ya no está con ellos. Estimado amigo, Dios tiene sus planes y sus propósitos. Las crisis vienen para que nosotros nos acordemos que hay una persona que controla todo. Nuestro Dios es soberano. Nada pasa sin que sea su voluntad. Si Él permite algunas cosas, es para que nosotros nos percatemos, nos demos cuenta que nuestra vida es efímera, nuestra vida es corta. También para que nosotros vayamos a Él con oración y también para que tengamos esa esperanza preciosa de que Él va a guardar nuestra vida. Vamos a leer en la Sagrada Escritura un pasaje. Vamos a ir al libro de los Hechos, en su capítulo número 20. Tal vez algunos de ustedes no han abierto el libro de los Hechos, pero dice cosas tan preciosas que llenan nuestro corazón. Así, mientras usted busca en su Biblia, en el libro de los Hechos, en su capítulo número 20, vamos a tratar de decirle algunas cosas en relación a Pablo. Pablo fue una persona que Dios escogió. Fue el que escogió el Señor para que le llevara el evangelio a los gentiles, a todos aquellos que no eran judíos. Y lo escogió de una manera singular. Él iba rumbo a Damasco cuando de repente el Señor Jesucristo se le apareció. Y le preguntó y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosas te es dar coces contra el aguijón.
Pablo no sabía que persiguiendo a los cristianos estaba persiguiendo al Señor, estaba causando daño a los hijos de Dios. Fue entonces que nuestro Señor Jesucristo le aclaró la situación y le dijo: yo soy el Señor a quien tú persigues. Como consecuencia de ese encuentro personal de nuestro Señor con el apóstol Pablo, entonces él empezó a predicar el Evangelio y lo empezó a llevar a cuanto lugar pudo conocer. Luego llegó a lugares muy recónditos, difíciles de llegar. Recordemos, estimados amigos, que en aquel entonces no era fácil poder ir de un lugar para el otro. Tenía que viajar a veces por barco, a veces tenía que viajar sobre caballo y a veces se llevaba mucho tiempo. Hoy nosotros todo lo tenemos a mano. Sin embargo, entonces no era así. Por eso Pablo aprovechaba sus giras para llevar el Evangelio a todas aquellas personas que no conocían de Jesús, llevar las nuevas enseñanzas para todos aquellos que se encontraban en tristeza y en dolor. Hoy nosotros encontramos a muchos siervos de Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es el perfil de un siervo de Dios? Ahí en los teléfonos dice profile, pero ¿cuál es el perfil, las características que delinean a una persona que sirve a nuestro Dios? Vamos a mencionar algunas de ellas, no todas, por supuesto, pero las que están ahí en el libro de los Hechos, en su capítulo número 20, versos del 17 al 20. Vamos a mencionar esas. El apóstol Pablo hace un discurso ante los ancianos de Éfeso. Él estaba en Mileto, pero estando ahí, sintió que debía de hablar con los ancianos, los líderes de Éfeso, y los mandó a llamar. Y cuando ya estaban con él, entonces dio uno de sus más preciosos discursos, que es el que ahora trataremos de investigar, que es el que ahora trataremos de escudriñar y trataremos de exprimir para que aprendamos un poco de cómo es un siervo de Dios. Hoy algunos predican desarrollo personal, algunos predican el progreso económico, algunos predican el tener comodidades y solaz, pero Pablo predicaba a Cristo y a Él crucificado. Y eso es lo que nosotros queremos compartirle hoy. En el libro de los Hechos, en su capítulo número 20, versos del 17 al 20, dice la Sagrada Escritura: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Hasta ahí podemos leer para empezar. Hay algunas características que encontramos aquí de Pablo. La primera, dice allí: cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros. Estimado amigo, servir al Señor demanda integridad. La gente lo tiene que saber porque se da cuenta cómo vive uno. A veces nosotros le presentamos a las personas nuestro lado bonito, pero tratamos de que no conozcan en realidad cómo somos. Acuérdese usted, estimado amigo y hermano, que somos 3 en 1. Así como aquel aceite que antes se utilizaba para engrasar algunas cosas. Somos 3 en 1. Primero, lo que la gente cree que somos. Segundo, lo que nosotros creemos ser. Y tercero, lo que somos en realidad. Hay algunas personas que se imaginan cosas muy preciosas de nosotros sin saber lo que hay dentro. A veces nosotros nos imaginamos también que somos unas excelentes personas llenas de dotes y características especiales. Pero en realidad, ¿cómo somos? ¿Sabe que la Sagrada Escritura nos toma un perfil claro y definitivo? Dice la Biblia: por cuanto todos pecamos. Somos pecadores. Y ese es el punto de vista de Dios, el perfecto, el claro, el diáfano. Soy pecador. No puedo eximirme del pecado. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y estimado amigo, ¿qué podemos aspirar?
si estamos destituidos de la gloria de Dios? No podemos pagar la entrada al cielo. No podemos nosotros con buenas obras decir, yo quiero estar en la eternidad con nuestro Dios. No podemos hacerlo. Por eso fue que vino Jesucristo. Jesucristo vino para pagar nuestros pecados en una ignominiosa cruz. Allí fue el crucificado. Pero no para que cargáramos una cruz como un amuleto, porque hay personas que cargan la cruz como un amuleto. Hay algunos que la usan como un motivo de presunción. Es una crucita especial, hecha de oro, con perlas preciosas. Y algunas veces ese instrumento de tortura lo usan ellos como un instrumento de llenarse de cosas bonitas, de orgullo, de presunción. Pero estimado hermano y amigo, la cruz fue el lugar donde nuestro Señor fue clavado. ¿Con qué razón? ¿Con qué propósito? Para pagar nuestros pecados. Y estamos agradecidos con Él. Estamos eternamente agradecidos con Él. Por eso el apóstol Pablo empieza diciendo esa palabra clave que dice ahí. Yo, desde que empecé, sabéis cómo me he comportado entre vosotros. La gente conocía de Pablo, sabía cómo vivía, sabía sus características. Si usted quiere saber cómo es una persona, viva con ella. Porque es muy bonito que miren a la persona con maquillaje, pero cuando no lo tiene, entonces se da uno cuenta de la realidad, ¿verdad? Aquellas características muy preciosas y lozanas que se miraban en un rostro, cuando nos damos cuenta no las tienen. Hay rostros pálidos que se miran muy llenos de rubor, precisamente porque las pinturas hacen mucha cosa. Pero ¿quiénes somos en realidad? Por eso Pablo dice, ustedes me conocen desde el principio, saben cómo soy. Y es muy precioso hablar así claramente, íntegramente. Una persona íntegra es una persona que lo que piensa, lo que dice y lo que hace es lo mismo. No hay duplicidad en ella. No está diciendo una cosa y haciendo otra. Hay muchas personas que dicen ser cristianas y, como dice la Biblia, con sus hechos lo niegan. Estimado amigo, el apóstol San Pablo dice aquí, ustedes saben cómo me conduje desde que llegué allí con ustedes. Dice el apóstol Pablo allí que sus características la conocían todos aquellos que estaban con ellos. Pero encontramos un pasaje en el Evangelio según San Mateo, en su capítulo número 5 y verso 16, que dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Estimado amigo, nosotros fuimos traídos a esta tierra y llamados por Jesús y colocados en una posición de obediencia para que fuéramos luz a los demás. Usted tiene que ser luz, estimado amigo, si tiene a Cristo en su corazón. Usted no está para andar ahí con oscuridades. Usted no vino aquí para estar haciendo cosas desagradables delante de Dios. Usted vino aquí para que alumbre a los demás, para que sepan cómo es un cristiano, para que sepan cómo vive un cristiano. Hay muchas personas que no quieren oír hablar de Cristo, quieren verlo. Y nosotros somos los llamados a vivir con ese carácter que Cristo pone en nuestro corazón. El apóstol San Pablo le dijo a Timoteo en su capítulo 4 y verso 12 de su primera carta, le dijo, sé ejemplo de los creyentes. Tenemos que ser ejemplo no a los que no conocen de Cristo, sino a los mismos creyentes. A veces es muy precioso que la gente que no me conoce diga, qué bien es el hermano, qué buenas características tiene. Pero la persona que vive conmigo, ella sí sabe cómo soy en realidad. Conoce nuestros momentos de enojo, nuestros momentos de alegría, nuestras codicias, conoce en realidad cómo somos. El apóstol Pablo era íntegro. Esa es una de las cosas importantes que nosotros notamos en este verso, cuando él dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros. Y luego dice, todo el tiempo. La integridad no es solamente por ratos. Es todo el tiempo. ¿Es usted íntegro cuando está con su familia? ¿O es una cosa muy diferente cuando está en su hogar? ¿Es íntegro en su trabajo? ¿Es íntegro en su trato con los demás? ¿Es íntegro en sus negocios? Estimado amigo, algunas personas trabajan como negociantes. ¿Pero qué es lo que hacen?
tratan de engañar al prójimo para poder ganar un poquito más de dinero. Me dicen algunos, pero si no hago eso no voy a ganar. ¿Usted cree que Dios no lo va a bendecir si usted es íntegro, es sincero y es honesto? Tal vez no gane la cantidad de dinero que espera, pero sí va a tener el favor de Dios con usted. Por eso el apóstol Pablo era ejemplo a los creyentes y eso le exige a Timoteo. Nosotros tenemos que ser ejemplo no solo para los que no conocen de Jesús, sino también para aquellos que conocen de Jesús. Yo tengo que imitar a nuestro Señor Jesucristo en su carácter. Fue bondadoso, fue misericordioso, fue una persona llena de amabilidad, pero también de rectitud. Yo no debo de permitir que se manche mi conciencia ni la ensucie con tratos indebidos. Tengo que caminar cuidadosamente, dependiendo de Dios, sabiendo que el Señor nos conoce. La integridad que nosotros encontramos ahí en Pablo, nosotros la encontramos todo el tiempo, pero también él menciona aquí, como dice la Sagrada Escritura en ese verso, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. La persona íntegra es humilde. Ahora, hay algunos que se imaginan que ser humilde es ser una persona pobrecita. Dicen, es que es muy humilde, no tiene dónde pasar la noche. Es muy humilde porque no tiene zapatos. Es muy humilde porque no ha estudiado. Estimado amigo, para nada tiene que ver la humildad con esas características. La humildad es la dependencia de Dios y la manifestación de la sencillez de una persona que confía en su Señor. Por eso hay ricos que son humildes y hay pobres que son orgullosos. Es una actitud. Tanto la riqueza como la pobreza no son manifestación de humildad. La humildad es una actitud personal y la tienen aquellos que han decidido seguir a Jesús, porque ellos aprenden a considerar a los demás como superiores a sí mismos. Es decir, que yo miro a una persona y no la voy a considerar de menos. Es una persona con sus rasgos y características como los míos. Tal vez no tenga el mismo temperamento, pero quiera que no, somos hechos de barro, somos la misma creación de Dios. Ahora tengo que ser humilde donde quiera que me encuentre. No vanaglorioso, no presuntuoso, no arrogante, porque hay tantas personas que se creen mucho. Estimado amigo, vaya a los cementerios y se va a encontrar que ahí todos somos iguales. Bueno, aunque algunos tratan de construir edificios donde los van a enterrar. Pero quiera que no, estimado amigo, ahí es la verdad. Con esta peste que ha venido ahora a nuestro mundo, se igualdó la gente. Los deportistas famosos se han muerto, la gente pobre se ha muerto también. Se han muerto potentados como pobres. Nos igualó la muerte nos iguala a todos, todos nos tenemos que morir, llegar ese día. Pero hay que prepararse. Jesucristo murió por sus pecados, como murió por los míos también. Ya estamos agradecidos porque cuando yo llegue ante la presencia de Dios, el Señor no me puede condenar. ¿Por qué? Porque ya hubo alguien que pagó mis pecados. El Señor no juzga dos veces, el Señor solo una. Y si alguien ya pagó mi culpa, nadie tiene que acusarme. ¿Quién acusará a los escogidos? Dice la Biblia. Dios es el que justifica. Él nos hace justos. Claro que nosotros no somos perfectos. Ahora bien, por eso la Sagrada Escritura habla de que un día los cristianos comparecerán ante el tribunal de Cristo, porque también Él va a juzgar a los cristianos, porque muchos cristianos no han vivido como cristianos y tenían que haber vivido como tal. Así que tenemos que reconocer que como cristianos debemos de acatar las indicaciones de la palabra de Dios y obedecerla, ser ejemplo de todos aquellos. Estimado amigo, la integridad de Pablo se manifiesta de esa manera. Otra cosa que podemos encontrar en esos versos, dice ahí, en el verso 19, sirviendo al Señor con humildad. Aquí dice sirviendo al Señor. ¿Está usted sirviendo al Señor? ¿Está usted haciéndolo con mucho gusto? Hay personas que hay que estarles recordando que lean su Biblia, que oren, que vayan al templo. Estimado amigo, eso es estar haciendo cosas que no se deben de hacer. A la persona que está en Cristo ya tiene una mente cambiada. Ya tienes una mente transformada. Ella anhela estar con los hermanos.
ella anhela obedecer a Dios, ella anhela colaborar con los ministerios que predican la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es una persona cambiada. Al que está en Cristo es una nueva criatura. Nosotros hemos sido transformados por el poder del Santo Espíritu de Dios y por eso confiamos en eso. Estimado amigo, tenemos que aprender nosotros a depender de Dios, a glorificarle. Dice la Sagrada Escritura que el apóstol Pablo vivió de una manera humilde, pero también dice la palabra de Dios ahí, sirviendo al Señor. Servir al Señor es servir al prójimo también. No cree usted que solo sirvo al Señor, pero ¿y el prójimo qué? El prójimo es donde yo manifiesto mi amor y la bendición que Dios me ha dado. Acuérdese que el Señor trató de que los mandamientos fueran únicamente colocados en dos. Dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Allí está toda la ley. Esos dos mandamientos hacen que yo manifieste si en realidad estoy siguiendo al Señor o no. Usted no puede amar a Dios y odiar a su prójimo. Usted no puede amar a su prójimo y odiar a Dios. Usted tiene que ser una persona que ha sido cambiada. Dios cambia nuestra inteligencia, cambia nuestra voluntad y cambia nuestros sentimientos. La Sagrada Escritura nos habla mucho de eso. Dice que son transformados nuestros entendimientos. Mi entendimiento es cambiado por la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice la Sagrada Escritura, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Además de la integridad, debemos de recordar que se demanda servir al Señor y al prójimo. Algo más que se demanda de un siervo de Dios es que sea humilde, que pueda manifestar esa característica que nuestro Señor Jesucristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero también servir al Señor demanda sacrificio. Dice la Sagrada Escritura en ese verso, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Estimado amigo, servir al Señor no es cosa sencilla. Solo el poder del Espíritu Santo nos capacita. Porque a veces hay traiciones, a veces hay personas que nos hacen daño. Como el apóstol Pablo, a pesar de que predicaba a Jesucristo, fue perseguido, fue encarcelado, pasó hambre, lo quisieron azotar y lo azotaron. Estimado amigo, eso aconteció con Pablo. Él derramó muchas lágrimas como fruto del sufrimiento, pero también como fruto del amor por los hermanos. Él dice, ¿quién sufre y yo no sufro? ¿Quién enferma y yo no enfermo? Estimado amigo, cuando uno quiere al Señor, tiene empatía por los hermanos. Esto quiere decir sentir lo mismo que los hermanos sienten. Si ellos están tristes, yo me siento triste también. Si ellos se encuentran con dificultades, yo trato de ayudarlos para que puedan salir de esas, porque nos sentimos nosotros identificados con nuestro Señor Jesucristo, pero también con aquellos que sufren. Tenemos que reconocer que en la vida cristiana, estimado amigo, nosotros tenemos que manifestar que a veces nuestros ojos se poblan de lágrimas porque vemos el sufrimiento ajeno. Últimamente se han muerto algunas personas que apreciábamos y sencillamente nos da mucha pena y nos da tristeza, y nos da más aún cuando se van sin Jesús. Irse sin Jesús es lo más triste que le puede pasar a una persona, porque solo hay dos caminos: el camino que lleva a la vida eterna y el camino que lleva a la condenación. Ahora, usted está todavía vivo, usted puede escoger. Hay algunos que dicen ser cristianos, pero para nada leen la Biblia, para nada se preocupan por su prójimo, para nada hablan con Dios en oración, para nada quieren asistir a la iglesia y luego dicen que son cristianos. Estimado amigo, eso es decirlo. Una cosa es decirlo y otra cosa es hablarlo. Tenemos que aprender a vivir la vida cristiana. Tenemos que aprender a vivir tal cual la Sagrada Escritura lo dice. Tenemos que aprender a vivir como lo dice la palabra de Dios. Estimado amigo, tenemos que ser personas nuevas y diferentes. Desde que Cristo tocó mi corazón, algo pasó con mi vida. Dice el apóstol Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús.
¿Podría usted decir eso? Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, sino para Dios. Yo cuido mi vida, pero no para mí mismo, sino porque le estoy sirviendo a Dios. Yo cuido mi vida, no para presumir de salud, sino porque le estoy sirviendo a Dios. Esa es la razón por la cual yo me cuido. Tenemos que reconocer que el cristiano cuida su vida, pero la cuida para que pueda servir mejor a Dios, para que pueda tener sus capacidades y sus talentos al servicio del Señor. Por eso nosotros servimos a Dios. Ahora la Sagrada Escritura nos habla aquí y dice también ahí en esos versos, sirviendo, en el verso 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Como predicadores del Evangelio hemos llegado a muchos lugares, a veces ostentosos y a veces muy carentes de recursos, a veces en lugares donde hay muchas personas con capacidad intelectual y a veces donde hay otros que no han tenido la oportunidad de estudiar, pero son nuestros hermanos. Si son hijos de Dios y han entregado a Cristo su corazón, son nuestros hermanos. Y estimado amigo, qué privilegio más grande, ¿verdad? Tenemos tantos hermanos. Un día estuve allá en Singapur, bastante lejos de aquí, y conocí a una persona de mi país que estaba allí y le dije, hola, ¿qué tal estás? Y me dice él, fíjate que yo soy cristiano. Cuando me dijo eso, ya me sentí como con un hermano. Ya me dijo, sí, somos hijos del mismo Padre y aunque estemos lejos, pertenecemos al Señor. Estimado amigo, el pertenecer a Cristo nos hermana. Los cristianos nos llamamos hermanos, no porque seamos evangélicos, sino porque somos hijos del mismo Dios. Ahora somos evangélicos porque predicamos el Evangelio. Ese es nuestro propósito. Nosotros fuimos llamados para predicar el Evangelio, no para enriquecernos, no para tener abundancia de placeres, no de ninguna manera para eso, estimado amigo. Esas cosas pasan, esas cosas se terminan. No hay como tener una conciencia delante de Dios limpia. No hay como poder seguir al Señor con todo el corazón. No hay como servirle. Estimado amigo, cuando llega el momento en que uno ya se va a marchar, o por los años o por alguna enfermedad, entonces uno llega y hace un inventario de lo que hizo con su vida, ¿verdad? Piensa en todas las cosas que hizo para glorificar a Dios y tal vez se avergüence y diga, nunca hice nada para glorificar a Dios. Mucha gente se piensa ir al cielo, pero en primer lugar no lo quiere hacer ya. Y en segundo lugar, cree que Dios la salve sin ella poner su corazón al servicio de Dios y tener al Señor como su Salvador. No, estimado amigo, debemos de escoger seguir a Jesús. Él vino a buscarnos. Dejémonos encontrar por Cristo y vivir para Él. Dice el apóstol Pablo aquí, que él también ha servido al Señor con muchas lágrimas. Dice también la Sagrada Escritura, y pruebas. También nosotros, la integridad muchas veces es probada, estimado amigo. A veces llegan las tentaciones, ¿verdad? De la fama. Mucha gente quiere tener fama, ser conocida, que la alaben, que le aplaudan. Y esos aplausos hacen que uno se quede medio sordo y a veces medio tonto también. ¿Por qué? Porque se deja gobernar por la fama. Pero espérese a que pasan los años, cuando uno empieza a llenar de camino su cara, y entonces la fama se acaba. Estimado amigo, algunos están queriendo tener riqueza y la tienen, pero llega el momento en que ya no tienen para qué tener más dinero. Esas personas que tienen tanto dinero, ¿qué van a hacer con ese dinero? Van a un restaurante y mejor comida ya no pueden pedir. Hay algunas personas que ¿saben qué hacen? Piden una carne asada y que le echen polvito de oro encima. Y así pagan sus $1,000 por una carnita, pero lo que le echaron fue oro encima porque el sabor tiene la misma característica que nosotros comemos. Lo que pasa es que ellos, como tienen dinero, pagan más. Estimado amigo, llega el momento en que usted más sabroso no puede comer. Ahora, la provisión que nos da el Señor es sabrosa siempre. Usted allí en su pueblito donde está, lo que comen, ya lo quisieran comer muchos millonarios. Una vez escuché a una persona un poco famosa, y no voy a decir el nombre, que dijo, yo quisiera tener la fe que tienen los cristianos. Yo no creo en Dios, pero me gustaría creer como ellos creen. Es que qué confianza. Estimado amigo, qué triste, con su fama, con sus recursos, con la publicidad que tienen, y anhela un día tener la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo aquí,
que él había pasado pruebas. Las pruebas a veces son económicas, a veces nos faltan recursos económicos, pero el Señor nos da. El Señor a mí no me ha dado mucho, pero me ha dado lo que necesito. ¿Para qué quiero más? Para amontonarlo, para almacenarlo, para decir que tengo, y luego después viene una enfermedad y me lleva y todo lo que tenía se quedó. Estimado amigo, nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Si usted está pobre pero tiene a Cristo, no hay cosa mejor que tener a Cristo. El apóstol Pablo aprendió a pasar hambre. Ahora él estuvo dispuesto por Cristo a hacerlo. Fue azotado porque lo hizo por Cristo. Tenía en su corazón esa manifestación. Dice también en ese verso, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. La integridad en Cristo también está en que nosotros proclamemos el Evangelio. Lleguemos ante toda aquella gente que no conoce de Jesús para que llegue a conocer la vida nueva que Él da. Los cristianos tenemos a Cristo en el corazón y buscamos servirle y agradarle con todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y porque nos da gusto servir a nuestro Dios. Nosotros le servimos no porque nos manden, no porque debemos, sino porque queremos. ¿Usted debe ir a la iglesia? No, yo no debo ir a la iglesia, yo quiero ir a la iglesia. ¿Usted ayuda al sostenimiento de la predicación del Evangelio? ¿Usted debe ayudar? No, yo no debo ayudar, yo quiero ayudar. ¿Usted cuida su vida para la gloria de Dios y debe cuidarla? No, yo quiero cuidarla para que le pueda servir a Dios. El Señor produce, como dice la Sagrada Escritura, produce tanto el querer como el hacer por la soberana voluntad de nuestro Dios. Tenemos que aprender a vivir así. Estimado amigo, aprendamos un poco del apóstol Pablo. Fíjense que él no se consideró famoso. Al contrario, de ninguna cosa hago caso, decía él, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Él sabía que la fama, la riqueza y el prestigio no le iban a servir de nada. Él quería estar sirviendo a su Señor hasta que se lo llevó al Señor. Y eso es lo que llena nuestro corazón, saber que estamos con el Señor y glorificamos su santo nombre. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Estimado amigo, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Eso lo dice el apóstol Juan en su primera carta, en su capítulo 4 y verso 19. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y hay un verso que siempre está en mi corazón, 2 Corintios 5, 14 y 15. Sería bueno que se lo memorizara. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es el amor de Cristo el que nos debe controlar. Es el amor de Cristo el que nos debe motivar. Es el amor de Cristo el que nos lleva a lugares recónditos, sencillos, donde hay gente muy pobre para predicar el Evangelio. Pero también nos puede llevar con potentados, con gente que tiene recursos para predicar el Evangelio. Nuestra tarea es esa, ese es nuestro propósito. Estamos en esta tierra para hacer luz. ¿Es usted luz donde está? ¿Es usted una persona que está viviendo para Cristo? Algunos dicen es que ustedes son fanáticos, para nada. Lo que hacemos nosotros es amar al Señor porque Él nos amó primero. Y estamos consumiendo nuestra vida así. Hace 40 años que yo decidí entregarle mi vida a Jesús. Gracias por esa oferta que Él me dio. Y yo decidí tomarme de su mano. Han pasado muchos años, pero en todos esos años he tenido la provisión en mis alimentos. A veces abundante, a veces escasez, pero son los de Él, los que Él me da. He estado en muchos lugares, pero ha sido su provisión preciosa. Ahora estoy por aquí, no sé si Dios en poco tiempo me lleve a otro lado, porque estoy en las manos de Dios. Yo no estoy seguro de quedarme en este lugar siempre. No, Dios me puede movilizar y Él es el que manda. Pablo decía que él era esclavo del Señor. Y todo cristiano debe ser un esclavo. El Señor es el que manda. No voy a mandar yo. Es el Señor el que decide. Es el Señor el que toca mi corazón.
Estimado amigo, por esa cruz preciosa donde Cristo fue crucificado y notamos su amor, es que nosotros le seguimos. Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un amor que se muestra, no solamente que se dijo, se mostró, mas Dios muestra su amor. ¿Quiere mostrar el amor? ¿Estaría dispuesto a dar a su hijo para que muriera por otros? Claro que no, ¿verdad? Sí, pero Dios lo hizo. Envió a su hijo unigénito para morir por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Pecadores, rebeldes. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Nosotros nos podemos perder si no tenemos a Cristo en el corazón. Usted puede condenarse si no tiene a Cristo en su corazón. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por usted y por mí. Estimado amigo, ahí donde está, usted puede decir, Señor, te quiero seguir. Señor, te quiero obedecer. Quiero vivir para ti. Quiero ser utilizado por tu Santo Espíritu. Y mire qué bien es consumir la vida así. He pasado muchos años predicando a Cristo. Le lamento de no haberlo conocido antes. Qué bien hubiera sido mi niñez si hubiera tenido a Jesucristo en mi corazón. Mi juventud, mi etapa de mediana vida. Y ahora con los años que tengo, alabo a Dios. Porque mi vida ha sido en sus manos bien usada. Y gracias a Dios, estimado amigo, no hay cosa mejor que servir a Dios. Los recursos se acaban. La belleza se termina. También nuestra lucidez mental se va terminando. ¿Y luego qué nos va quedando? Este tabernáculo que un día se va a deshacer. Pero dice la Biblia, pero tenemos otro, hecho por las manos de nuestro Dios. Y vamos a llegar a ese lugar donde no va a haber ni más tristeza, ni dolor, ni lágrimas, ni muerte. Vamos a llegar a ese lugar. Estimado amigo, es un momento para venir a Jesús y decirle, Señor, te quiero seguir, te quiero obedecer, quiero ser para ti siempre. Y le encontrará sabor a su vida y propósito a su existencia. Y le encontrará razón a todo lo que hace. Todo lo hago por el Señor. Y lo hago y estoy dispuesto por el Señor. Hace algunos días supe de un pastor. Lo llevaron al hospital. Tenía coronavirus. Y a la par estaba un enfermo. Y solo había un aparato de esos para darle respiración. Y se lo iban a poner al pastor. Y el pastor dijo, no, mejor póngaselo a esa persona que está peor que yo. Ella necesita ese respirador. ¿Y saben qué pasó? El pastor se murió y la otra persona logró salvar su vida. Ay, pero ¿cómo fue que hizo eso? El amor, estimado amigo. ¿Cómo respondería yo en esa situación? ¿Qué haría yo? Estimado amigo, es una situación difícil, ¿verdad? Pero Jesucristo lo hizo. Él murió por nosotros y estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. ¿Cómo no vamos a quererlo? ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Estimado amigo, venga a Cristo. Sígale con todo el corazón. Deje que su vida sea transformada, que le encuentre sabor a cada día. Y aún cuando sienta que se vierte esta tierra, tenga el gusto de saber que se va con el Señor. El mismo Señor Jesucristo le dijo a Pedro que con su muerte iba a glorificar al Señor. La muerte de un cristiano glorifica a Dios, así lo dice la Sagrada Escritura. Estimado amigo, vamos a orar. Hoy vamos a hacer una celebración especial. Vamos a celebrar la Cena del Señor. Vamos a orar antes, después les comparto acerca de esto. Señor, aquí está mi vida, te la quiero entregar. Ya no quiero vivir para cosas materiales que voy a dejar, que se pudren o que se las roban. Quiero vivir para ti. Y si me das algo de abundancia, voy a buscar compartirla, porque yo no me voy a llevar nada de esto. Aquí está mi vida, úsala como tú quieras, Señor. Si quieres tenerme con carencia de recursos, alabado sea tu nombre, porque tú siempre me darás lo que necesito. Si quieres sanarme, alabado sea tu nombre. Pero si quieres que esté enfermo, gracias porque me darás fuerza para soportar mi enfermedad. Gracias porque tú eres mi todo. Aquí está mi vida, te la entrego. En Cristo Jesús te entrego mi vida. Así sea. Amén.
Cuando uno se entrega a Cristo, hay vida nueva. Y José va a interpretar, antes de que celebremos la cena del Señor, José va a interpretar este himno que se titula Vida Nueva Encontré. Y cuando uno encuentra a Jesucristo, estimado amigo, tiene vida nueva. Vamos a cantarlo. Los que lo conocen pueden entonarlo ahí desde su casa. Este canto dice: vida nueva encontré. Vamos a cantarlo. Vida se la debo a Jesús, porque Él murió en la cruz por mí. Ya mi vida se la debo a Jesús, porque Él murió en la cruz por mí. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Y yo me rindo a los pies de Jesús mi Señor, porque fui un infiel pecador. Yo me rindo a los pies de Jesús mi Señor, porque fui un infiel pecador. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Pecador, el Santo Espíritu te llama a ti, ven a Cristo y salvo serás. Pecador, el Santo Espíritu te llama a ti, ven a Cristo y salvo serás. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Alabamos a nuestro Dios. Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor. Algunas personas que me están mirando tal vez no conocen esta manera en que los cristianos celebramos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez es la primera vez que lo van a ver, y tal vez haya muchos hermanos que ya saben cómo en las iglesias cristianas celebramos la cena. Y nos basamos en la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en la primera carta, que dice, allí en su capítulo número 11, versos del 23 en adelante. Ahí está ese pasaje precioso donde el apóstol Pablo recuerda lo que el mismo Señor le dijo a él. En 1 Corintios capítulo número 13, nosotros encontramos ahí lo que dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. La Santa Cena recuerda el sacrificio de Cristo y la última vez que Él estuvo con sus discípulos fue un Jueves Santo en la noche. Ahora Él les recordó y les dijo que quería que esto lo celebráramos hasta que Él regresara. La Santa Cena tiene como propósito, primero, recordar el sacrificio de Cristo. Su cuerpo fue molido por nuestros pecados, su sangre fue derramada. Ahora también la Santa Cena tiene como propósito recordar que el Señor va a venir. Y lo estamos esperando. Todavía no ha venido, pero como quisiéramos que hoy, aunque a veces nos encontramos indecisos, quisiéramos que hoy viniera.
pero todavía tengo amigos y parientes que no son cristianos. Señor, tárdate un poquito mientras ellos se convierten. Estamos indecisos, pero que nos gustaría ver a cara al Señor y irnos con Él. Pero mientras ese momento llega, recordamos con la Santa Cena ese sacrificio, ese pan y ese jugo de uva el que nosotros usamos, y lo hacemos recordando que el Señor va a regresar. Ese es nuestro propósito y vamos a compartirlo. No podemos estar todos los hermanos. La Santa Cena es una ordenanza que debe de hacerse con toda la iglesia. Es decir que hacerlo con 2 o 3 personas pues es un poquito extraño, pero ahora lo estamos haciendo porque en aquel entonces no había una pandemia como la que tenemos hoy, por eso lo estamos haciendo. Y los hermanos que tienen en su casa esa copita de jugo de uva, los hermanos que tienen esa porción de pan, van a participar con su familia. Nosotros aquí vamos a orar primero y luego vamos a participar del pan y la copa. Y los que no son cristianos, esa es la manera en que nosotros lo hacemos. Vamos a orar. Señor, perdona nuestros pecados, perdónanos, porque no somos las personas que tú quieres que seamos. Límpianos de toda maldad, Señor. Si en este mes nuestros ojos fueron altivos, si en este mes señalamos a alguien que había resbalado, si en este mes no amamos al prójimo como debiéramos, si en este mes que pasó no te servimos como tú te lo mereces, si en este mes hicimos nuestra voluntad y no la tuya, perdónanos, Señor. Proponemos obedecerte y seguirte y amar a nuestro prójimo y amarte sobre todo a ti. Señor, proponemos en este momento que nos limpies de toda maldad. Te confesamos nuestros pecados y tú has dicho que tú eres justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos, Señor, a participar de esa ordenanza que nos dejaste hace tantos años, y lo vamos a hacer si tenemos vida nosotros en esta tierra, y si nos dejas con vida para cuando tú vengas, pues lo vamos a seguir haciendo. Gracias porque podemos participar de la cena del Señor. Perdónanos y guárdanos en Cristo Jesús, así sea. Amén. Voy a compartirla con José. Somos los únicos que estamos en este lugar. Las autoridades de este templo, es un templo bastante grande, pero han decidido no abrirla hasta que no se tenga la autoridad total del gobernador. Entonces solo nos han permitido estar 2 personas aquí para poder realizar este acto precioso, y eso es lo que vamos a hacer nosotros en esta oportunidad. José va a tomar su copa y va a estar aquí a la par mía mientras nosotros participamos de la cena del Señor. Ahora voy a decir lo que dice la Sagrada Escritura, y los que estén allá en su casa pueden participar conmigo también. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. La noche en que Jesús fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos de la copa. Voy a pedirle a José que agradezca este momento. Señor, en esta tarde te agradecemos porque este momento nos hace recordar cuando tú entregaste tu vida en aquella cruz. Señor, gracias porque no tenías por qué hacerlo, pero sin embargo lo hiciste porque nos quieres, porque nos amas y querías darle una vida diferente a cada persona. Pero muchos de nosotros, tal vez por muchos años, estuvimos rechazando, no queríamos creer en alguien así. Sin embargo, Señor, te agradecemos porque tuviste misericordia, tuviste esa manifestación de tu amor hacia cada uno de nosotros, entregando tu vida, derramando tu sangre por todos nuestros pecados. Estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por ese sacrificio. Gracias porque eso nos asegura que nuestra vida está en tus manos, y porque también nos hace recordar, Señor, por aquel día que vas a volver. Tú lo dijiste así, de esa manera, que lo estuviéramos realizando esta cena, Señor, recordando que un día ibas a volver, y yo sé que un día regresarás.
Si tú lo dijiste, sabemos que es verdad, porque en ti no hay nada de mentira. Gracias por ello, Señor. Recordamos este momento de tu gran sacrificio. Y, Señor, te hemos entregado nuestra vida. Y gracias por el perdonar todos nuestros pecados. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a participar con el pan. Vamos a compartir también del pan. Vamos a repetir esa porción de la Sagrada Escritura, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos del pan. Gracias, Señor, por haber participado del pan y de la copa. Recordamos que un día vas a regresar. Y si te hemos servido con todo nuestro corazón, y lo vamos a seguir haciendo hasta que nos llames, es porque te queremos, porque tú nos quisiste primero. Y esperamos, Señor, estar preparados para ese día y recibirte y glorificar tu nombre para estar contigo. Qué maravilloso será estar frente a ti. Gracias, Señor. Gracias porque nos bendices, porque nos guardas, porque usas nuestra vida. Bendice este momento, que podamos agradecértelo siempre. Gracias porque podemos recordar tu sacrificio con esta copa y con este pan. Gracias, Señor. En Cristo Jesús, así sea. Amén. Y ahora, estimados amigos y hermanos, ¿cómo les agradecemos que hayan estado con nosotros? Estamos haciendo lo posible para ver si la otra semana transmitimos desde otro lugar, uno de los lugares donde predicamos la palabra de Dios. Espero que lo podamos hacer y estaríamos con ustedes también a la misma hora. Queremos que cada uno de ustedes pueda estar pendiente. Lea su Biblia, abra las páginas de la Sagrada Escritura y nútrase de la palabra de Dios. Hable con Dios en oración. Mire, cuando yo estoy triste, estoy angustiado, tengo aflicción, me arrodillo y clamo a Dios y sale uno pero contento, le da paz al corazón. En Cristo somos más que vencedores y eso es lo que llena nuestro corazón. Estimado amigo, que esta semana usted glorifique a Dios, clame a Dios por no contagiarse, por no enfermarse, y Dios, si es su voluntad, se lo va a conceder. Ahora, Dios ha prometido guardar a sus hijos y tenemos la confianza en Él, pero sabemos que es la voluntad de Él y no la nuestra la que se va a hacer. Estimados amigos, todos aquellos que nos han visto de aquí de Estados Unidos, allá de El Salvador, de Honduras, de México, gracias por estar con nosotros. Esperamos verlos en la próxima oportunidad y siempre tenemos nuestro programa radial Encuentro, que se transmite por Radio Cultural TGN. Usted lo puede sintonizar ahí, si va al internet y pone ahí Radio Cultural TGN Guatemala. Esta emisora tiene himnos, tiene mensajes, tiene cosas preciosas que compartir. Nuestro programa lo transmitimos hora de Guatemala, los miércoles a las 10:30 de la mañana y los sábados a las 2 de la tarde. Y también en otros lugares y en otros estados y en otros países. Y dentro de poco probablemente estemos allá en San Mateo del Mar. Y José, el que está allá, vamos a saludarlo, vamos a enviarle nuestro saludo de repente que podemos, un día, Señor, visitar ese lugar. De repente que podemos, ¿verdad? Si Dios nos conserva la vida, por supuesto. Dios los bendiga, hermanos. Y ahora que el amor de Dios el Padre, la gracia de Jesucristo el Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, hoy y siempre, así sea. Amén.